Bienvenidos una vez más, hermanos en Cristo, a este canal Amistad Divina Misericordia. Hoy tenemos un tema muy importante titulado La Biblia y la apostasía. El término apostasía se refiere a la acción de abandonar, desertar o rechazar la fe cristiana. La persona decide abandonar la fe que aseguraba profesar. En la Biblia encontramos ejemplos de apostasía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios también es importante, ya que nos advierte claramente sobre los apóstatas y el efecto que pueden tener dentro de la iglesia. El apóstol Judas es brillante. Se hace ver pues en la descripción de los apóstatas y aprovecha para incitar a la iglesia de Cristo a que persevere en la fe sin dejarse engañar. Escuchemos esta lectura de Judas 17-19. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el espíritu. Judas VV 17-19. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Judas VV 20-21. El Espíritu Santo le reveló algo importante a Pablo y él le escribió a Timoteo, que era su hijo espiritual, para decírselo, y le advirtió sobre algo que sucedería en los tiempos del fin. Habrá personas que abandonarán la fe, o sea que apostatarán, para seguir enseñanzas engañosas y diabólicas. Echarán de lado todo lo que han conocido sobre Jesús y preferirán ir tras mentiras y engaños. Vamos a escuchar lecturas de Timoteo 4:1-2 y de Timoteo 4:3-4. La primera de Timoteo y la última lectura segunda de Timoteo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas, que tienen la conciencia encallecida. Primera de Timoteo 4:1-2. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Segunda de Timoteo 4:3-4. Hay personas que se cansan de escuchar la verdad del Evangelio y van en busca de algo más innovador o algo más exótico, y prefieren entonces dejar de oír la verdad pura que encontramos en la palabra de Dios porque no es suficientemente diferente o excitante para ellos. Entonces van en busca de cosas nuevas, se alejan de Dios y de la vida eterna que Dios nos está ofreciendo.
Tenemos entonces que tener mucho cuidado de no imitar este comportamiento. En la segunda lectura de Tesalonicenses 2, 1, 3, o sea, 2 de Tesalonicenses, dice la palabra de Dios: Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Segunda de Tesalonicenses 2, 1, 3. Pablo anima tanto a los tesalonicenses como a nosotros. Estén alertas y conozcan bien la palabra de Dios. Es así como nos mantendremos firmes frente a los que llegan con palabras engañosas. Antes de la segunda venida del Señor Jesucristo y del arrebatamiento de su iglesia, habrá una rebelión contra Dios. O sea que crecerá la apostasía y se manifestará el hombre de maldad, o sea, el anticristo. Prestemos atención. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que, arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Segunda de Pedro 3, 15-17. Pedro también habla de personas a las que se les hacía difícil entender algunas de las cartas de Pablo. En lugar de buscar la sabiduría que viene de Dios y la dirección del Espíritu Santo, se dedicaron entonces a tergiversar las Escrituras, o sea, darle una interpretación errónea. Esa actitud abrió la puerta para la perdición, abrió la puerta para la apostasía. Pedro advierte a los hermanos sobre la importancia de mantenerse alerta y de no dejarse llevar por esas personas. El que se deja arrastrar por un error pierde entonces la estabilidad y cae. Mantengámonos, hermanos en Cristo, firmes en la verdad del Evangelio. Hay que estudiar la Biblia y pedir al Señor que nos llene, que nos ilumine de la sabiduría que viene de Él. Y Jesús nos habla en la Biblia sobre la apostasía. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, Jesús advierte a sus discípulos sobre acontecimientos que se van a vivir antes del fin del mundo. Les habló de guerra, de hambre, de terremotos, de destrucción, de persecución. Y todo cayendo pues sobre los hijos de Dios. Entre otras cosas, les dijo, tengan cuidado de que nadie los engañe. Mateo 24:4. Escuchemos la siguiente lectura de Mateo 24, 10, 13. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24, 10, 13. Vemos pues que advirtió Jesús específicamente sobre la apostasía. Al final de los tiempos habrá muchos que no lograrán soportar las dificultades que vendrán como resultado de la persecución y decidirán apartarse de la fe. El reto que Jesús presenta a sus discípulos y a cada uno de nosotros es mantenernos firmes. El que se mantenga firme hasta el fin, ese será a salvo. Vamos a finalizar pues dando algunas características de los apóstatas según la Biblia. La primera, Hebreos 6, 4, 6. Son personas que han visto la luz y vuelven sus espaldas a la luz. La segunda de Timoteo 3, 5. Siguen siendo religiosos, pero sin la eficacia de la piedad. Número 3, Judas 4. Están ordenados para esta condenación. Número 4, segunda de Pedro 2:10 y Judas 8. No respetan autoridad. Número 5, Judas 15. Son murmuradores. Número 6, Judas 16, segunda de Pedro 18. Hablan cosas soberbias. Número 7, Judas 19. Hacen divisiones. Número 8, primera de Pedro 2:19. Prometen libertad a sus seguidores, pero en realidad lo que hacen es ponerlos en servidumbre. Y número 9, segunda de Timoteo 3:3 y primera de Juan 1:7. No tienen amor a los hermanos. Muchas de estas 9 que acabamos de mencionar, características, se ven en los apóstatas. En algunos se ven todas, pero un apóstata puede estar involucrado en 3, 4 o 5 de estos 9 puntos y ya son considerados entonces como apóstatas. Pidámosle a Dios que nos dé mucha sabiduría, que nos envíe el Espíritu Santo para mantenernos siempre firmes en la fe. Todo esto te lo pedimos, Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos, por haber estado una vez con nosotros en esta reflexión de nuestro grupo de oración Amistad Divina Misericordia. Hasta pronto. Suscríbete ya a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen nuestros mensajes. Amistad Divina Misericordia, un canal católico de evangelización. Bienvenido.